la iglesia con la paz del Señor. Amén. Vamos a leer juntos en Jonás capítulo 1, el verso 4, lo vamos a hacer a la voz de 3. 1, 2, 3. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pastor Héctor, díganos una palabra de oración. Padre celestial, Maravilloso Dios. en el nombre de Jesús, Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones. Queremos meditar en tu palabra. Que seas tú haciendo mucho más de lo que nosotros entendemos, pedimos, comprendemos, Señor. Habla mi vida, habla la vida de los hermanos, y que esta palabra nos instruya, nos dirija, Señor. A ti sea la honra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Tú eres soberano, Señor. Nada. Sí, El Señor. destino, sino que todas las cosas, Señor, son hechas por ti. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, bendice nuestra vida. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque nos estamos reunidos en esta mañana y continuamos nuestro breve estudio sobre el libro de Jonás. Hemos visto que Jonás, este profeta de Dios, no quiso obedecer el llamado de Dios. El llamado de Dios para ir pregonar a Nínive, para predicar no solamente a los habitantes de Nínive, sino también en la corte del rey de Nínive. Él tenía que llevar el mensaje de parte de Dios. Y Jonás aparentemente estaba bajo esa impresión de que él podía escapar de la mirada, de la lente del Dios omnisciente, omnipresente. Y él va camino a Tarsis, huye en la dirección opuesta. También vemos que este hombre, este profeta, Jonás, renunció a aquella comisión. Y esto es lo que va a provocar, esto es lo que va a desatar lo que hemos leído en el verso 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Mire, todo esto, la desobediencia de Jonás llevó a que Dios desatara esta tormenta, que desencadenara una tormenta, y esto impactó con aquel navío que iba rumbo a la ciudad de Tarsis. Fue de esta manera que Dios estaba confrontando esa actitud desobediente de su siervo Jonás. Porque Jonás fue llamado como siervo de Dios, fue llamado para servirle fielmente a Dios. Y Jonás, por esta experiencia que nos narra el capítulo 1, él comienza a descubrir que Dios no ha aceptado su renuncia. Aún Dios le va a dar un tiempo para que Jonás reflexione. Y esto que ocurre en la vida de Jonás tiene que ver muchas veces con nosotros, tiene que ver todo con nosotros, porque muchas veces usted y yo estamos siguiendo en dirección opuesta. Este profeta desobediente huyó velozmente a Jope. Dice que lo que ya hemos visto, dice el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Mire, él corrió con rapidez. A veces cuando aquí en Santa Isabel usted puede notarlo, es más fácil ir de bajada, correr cuesta abajo. Es más fácil. Pero quiero decirle que para los mensajeros de Dios esto es más fácil. Los mensajeros de Dios son más veloces que los pies de cualquier fugitivo. En este caso, el mensajero, lo que despertó, lo que comienza a despertar la conciencia de Jonás fue esta tormenta. Dios envió la tormenta como un detective para atrapar a su culpable siervo. Y por eso vamos a ver que los marineros se sintieron alarmados y comenzaron a aligerar la nave, el peso de la carga. Esto es lo que el hombre humanamente hace. Hay un dicho que dice, todo lo que un hombre tiene, lo dará por su vida. A veces las personas cuando están en presión comienzan a buscar la manera de resolver. Quiero decirle que usted puede aligerar la carga.
Pero esto no va a apaciguar la tormenta. Uno puede dar todo lo que el hombre dé. No hay tanto que hacer. Hay que entregar nuestras vidas a Cristo. Hay que ir a Cristo. Porque Dios envía muchas veces la tormenta para confrontarnos con el pecado. Porque esto se trata de arrepentimiento. Por eso es que hoy vamos a ver esta actitud desobediente de Jonás y cómo Dios confrontó. Este mensaje lleva como título Jonás, el profeta que provocó una tormenta. Quiero que veamos tres cosas. Quiero que veamos cómo Dios desató esta tormenta o esta tempestad. Cómo Jonás, este profeta fugitivo, fue descubierto. Y finalmente cómo Jonás es echado por la borda, es echado al mar. Dicen los primeros versículos del 4 al 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire el lenguaje que Dios utiliza. En el original podríamos decir que es como que Dios dice que Dios tomó un gran viento y lo lanzó, lo arrojó contra el mar. El pastor en su oración decía o nos mostraba que al final de todo está en las manos de Dios. Dios sigue siendo el soberano. Todo lo que vemos y no que vemos está bajo la mano soberana de Dios. Y fue Dios el que levantó la tempestad. A menudo vemos a Jesús calmando la tempestad. Pero en este caso, Dios también puede despertar una tormenta. Mire lo que nos dice el verso 5, que los marineros tuvieron miedo. Vemos a ese grupo de marineros aterrorizados. Y estos comienzan a hacer una reunión como de oración. Clama cada uno a su Dios. Estos marineros, esta palabra que se utiliza, marinero, está hablando de que eran hombres de mar. Es decir, eran hombres experimentados. Tal vez no era la primera vez que ellos tenían una experiencia contra una tormenta, pero esta clase de tormenta era muy diferente. Ellos conocían muy bien las tormentas. Sin embargo, esta tormenta era tan increíble que ellos asumieron que solo Dios los podía salvar. Pero mientras los marineros clamaban, ¿qué hacía Jonás? Dice el verso 5, la parte final. Pero Jonás, mire ese pero, como que nos muestra una diferencia. Mientras los paganos oraban, clamaban a sus dioses falsos, estaban buscando de que Dios los ayude, Jonás dormía. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es como que si Jonás había puesto un rótulo: no me molesten, estoy durmiendo. Se había ido al interior. Miren, una tempestad. Él estaba plácidamente durmiendo frente a los demás. Estaban enfrentando tal vez la tormenta de sus vidas, tal vez la tormenta del siglo. Y vemos que en el verso 6 el patrón le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es como que este hombre le dijo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta tormenta? Levántate, clama a tu Dios. Mire, a veces somos tan religiosos. Somos tan religiosos que pensamos que nuestra actitud
esta correcta. Y a veces Dios tiene que utilizar, como en este caso, individuos paganos, desastres naturales para llamarnos la atención. Estos marineros veteranos estaban orando fervientemente. El capitán se quiere asegurar que todos en la embarcación estén orando, porque él entendía, él estaba tal vez seguro de que algún Dios estaba detrás de todo esto. ¿Cómo fue la actitud de los habitantes de Atenas? Ellos hicieron un altar al Dios no conocido, porque ellos entendían que tal vez si hay algún Dios al que ellos no le estaban dando honra, para que estar en paz, para estar bien. Y vemos que Pablo les dice: al Dios que ustedes no conocen es al Dios que yo os anuncio. Todos estos paganos estaban clamando a falsos dioses, y Jonás, que servía al Dios verdadero, dormía. Tal vez para Jonás era una ironía que los marineros le exigieran que invocara a Dios, porque la razón por la cual Jonás estaba en ese barco era propiamente para escapar de Dios, para escapar de la voluntad. Jonás estaba renunciando a su servicio porque no se quería apiadar de los ninivitas. Y ahora él se encuentra en medio de una tormenta que está por hundir al barco, y el capitán le pide a Jonás que clame por individuos paganos, tan malos tal vez como los ninivitas, tan equivocados en su falsa religión. Pero Dios nuevamente lo está confrontando con el llamado de Jonás. ¿Cuál era el llamado de Jonás? Anda y pregona que los paganos se arrepientan. Los versos 7 al 10 nos muestran cómo Jonás es descubierto, cómo este fugitivo es descubierto. Miren lo que nos dice el verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y este versículo ha traído mucha discrepancia, porque aquí se habla de la suerte, y no es el único versículo donde se habla de echar suertes. Primeramente, analizando lo que está sucediendo, mire, es como que si estos marineros tratan de descubrir lo que está pasando tirando unos dados. Dice que echaron suertes. Lo que podríamos analizar, lo que tal vez pudo suceder, la forma, el método, es que ellos tal vez echaban piedras de distintos colores, o en algunos casos utilizaban unas pequeñas varitas, pajillas de madera de distinto porte, y tal vez la más pequeña o tal vez la más grande señalaba, como a veces se dice en el popular, en la voz popular, quién es el salado. Tal vez el que se quedaba con la vara más larga, o tal vez con la más pequeña, o la piedra de cierto color, era el ganador. Pero en este caso el ganador era el señalado como el que estaba trayendo maldición, estaba provocando esta tormenta. Quiero decirle que este era el actuar de gente pagana, y no debe ser nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Primeramente, la suerte no existe. Lo que sí existe es el azar o probabilidad. Por ejemplo, si usted tiene un dado que a veces se utiliza para jugar o echar suertes, si usted dice tal número, voy a poner un ejemplo, el dado tiene mayormente 6 caras. Si usted dice va a salir el número 3, usted tiene la probabilidad de 1 entre 6 posibilidades, un sexto de probabilidad. Pero si usted dice es probable o va a salir el 2 y el 3, ahora usted tiene mayor probabilidad, tiene 2 probabilidades entre 6. Si usted dijera va a salir del 1 al 6, tiene 6 probabilidades, tiene toda la probabilidad de acertar.
quiero decirle que nosotros como cristianos no podemos dejar nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra vida en base al azar, en base a la probabilidad. No. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Encomienda. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 3. Y Él hará. Mire. Pero mire especialmente los versículos del 5 al 7. Fíate de todo tu corazón y no te apoyes. Mire, si está mal apoyarse en su propia prudencia, ¿cuánto mal está en apoyarnos nuestras decisiones o tomar nuestras decisiones en base a la suerte que no existe, en base al azar o la probabilidad? ¿En quién debemos apoyarnos? Es en Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, como cristianos, porque a veces cogemos versículos en la Biblia para hacer nuestra voluntad. Esta era la forma de actuar de paganos. Y muchas de estas costumbres el pueblo las adoptó. Por ejemplo, el único caso justificable que podríamos decir que Dios permite que un hombre de Dios tome suerte, usted lo va a ver en el libro de Josué cuando es hora de repartir la tierra. Pero ¿por qué Josué esto hizo? Porque ya ciertas tribus habían sido repartidas sus territorios, quedaban creo que 7 tribus. Y él primeramente manda un grupo de personas de cada tribu a que delimiten. Y ahora, para que no haya contienda, le da a cada uno una posibilidad de recibir una heredad. Pero no debemos coger un texto para apoyarnos en algo que mañana nos va a traer malas decisiones. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque era la manera como Dios estaba confrontando. Cómo Dios estaba confrontando a Jonás. Ni bien Jonás sacó la varilla o cayó la piedrita de cierto color. ¿Qué pasó? Comienza a haber un bombardeo de preguntas. Mire lo que nos dice el verso 8. Dice, decláranos, esto le dijeron los marineros, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y Jonás sabía la verdad. Jonás sabía acerca de Dios. Mire lo que nos dice el verso 9. Él respondió, soy hebreo. Comienza aquí a identificarse. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Mire, aunque aquí quiero decirle que la afirmación de Jonás no es toda cierta. Porque Jonás dice que él es un hombre temeroso de Dios. Su temor era parcial, porque él estaba huyendo de la propia presencia de Dios. Pero quiero decirle que a veces, aunque usted y yo estemos actuando mal, aunque usted y yo estemos actuando en rebelión, Dios aún puede dar gloria a su nombre si solamente aquel hombre comienza a reconocer. Aquí comienza Jonás a ser confrontado con sus malas actitudes, con sus malas decisiones. Aquí él comienza a decir algo verdadero. Dice que Dios es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. En otras palabras, lo que está sucediendo, esto es provocado, o mejor dicho, es Dios el que está al frente de esto, aunque esto lamentablemente está siendo provocado por mi mala actitud. ¿Por qué?
qué? Porque ellos le preguntan, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Mire, ellos conocían, dice el verso 10, ellos sabían que huía. Jonás les había declarado que estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces ellos le preguntan, ¿por qué estás huyendo? ¿A qué se debe? Mire, tal vez esta es la pregunta más lógica. Tal vez muchos creyentes no están aquí en la casa del Señor. Y si alguien le conoce, oye, ¿por qué tú no estás hoy día en la iglesia? ¿Y por qué tú no estás? Y tal vez podemos dar 1 y 1000 razones. Oye, ¿por qué te has apartado de los caminos de Dios? ¿Y por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? Y quiero decir que aquí hay un error de Jonás, porque Jonás no quiso responder a esta pregunta. La desobediencia a veces produce confusión. ¿Qué es lo que dice Jonás? Veamos la solución de Jonás, porque aquí vamos a ver el tercer punto, que Jonás es echado a la borda. Jonás es descubierto. Quiero que veamos una vez más el verso 7, antes de analizar los versos finales. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Mire, Dios utilizó un método nada convencional. Dios, Él es soberano. Y usted y yo no podemos juzgar las actitudes. ¿Qué otro método podía hacer si Jonás no iba a declarar? Él utilizó a los paganos a su forma. A veces el pagano le dice, oiga, si usted está enfermo, clame a Dios. Y a veces lo último que como cristianos hacemos aquí, ¿qué fue? Clama a tu Dios. Tal vez Él tenga de nosotros misericordia y se aplaque. Pastor Héctor, ¿usted cree que Dios quiere avergonzar a su pueblo? No. Pero a veces es la única manera. Dios permite que no se dé cuenta del error. Porque si no, seguimos en la dirección equivocada. Mire lo que sucedió, y esta es una reflexión que yo escuché de un pastor. Dice así, cuando un hombre decidió ir a ver un partido de fútbol con su novia, sabía que estaba violando la ley. Él ya había roto su libertad condicional. Al hacerlo, nadie sabía dónde este hombre se encontraba. Como si fuera poco, él no se había presentado ante el juez, ante su cargo por tenencia de drogas. Durante el partido, la cámara que enfoca las tribunas y refleja las imágenes en la pantalla principal del estadio, lo enfocó y su rostro apareció frente a unos 30,000 espectadores. Antes que terminara el partido, este hombre fue arrestado. Su abogado se quejó más tarde diciendo, de 30,000 personas presentes en el estadio, justo mi cliente sale en la pantalla y justo un oficial del servicio penitenciario estaba en aquel lugar mirando el mismo partido y este hombre fue atrapado. En ocasiones el Señor nos permite enfrentar situaciones extrañas y Dios va a hacer uso, o Dios hace uso de métodos no convencionales para confrontarnos y llamarnos al arrepentimiento. Dios tuvo que usar una asna para llamarle la atención a Balaam. En este caso, Dios desata una tormenta y más luego va a utilizar a un gran pez. ¿Para qué? Para confrontar la actitud desobediente. Para que usted y yo aprendamos a depender de Él y a obedecerle. Y voy a repetir algo que dije la semana pasada, que el camino de la obediencia es el camino de la bendición. Más adelante, Jonás en el verso 7 del capítulo 2 dice, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé.
Un pastor que también ha estudiado el libro de Jonás dice que Jonás es el profeta pródigo, porque dice, mientras Jonás estaba durmiendo, tuvo que venir y decirle, dormilón, despiértate. Como el hijo pródigo que dice que hubo un momento en que él como que se despertó. Tal vez estaba alcoholizado. A veces Dios tiene que ponernos en un momento de aflicción para que usted y yo volvamos al Señor. Dice, dentro de mí me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta su santo templo. Usted no lo ve a Jonás orando. En ningún momento. ¿Cuándo Jonás oró? Cuando estuvo en el vientre del gran pez. Y por eso es que Jonás es echado a la borda, y con esto quiero finalizar. Quiero que veamos 3 cosas. Mire, Jonás, a petición propia, pide que lo arrojen, y los marineros aceptaron de mala gana, porque en ellos había temor. Dice el verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y dice el verso 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire, estos hombres paganos comienzan a reconocer la soberanía de Dios. Mire, Jonás no ofreció arrepentirse ante Dios. ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta? Recuérdese que arrepentimiento podríamos también decir que significa media vuelta, un cambio de rumbo. ¿Qué es lo que tenía Jonás? Muy bien, él reconoce que por su causa había venido esta gran tormenta. Él tenía que tal vez decirle al capitán del barco, le solicito que cambie de dirección. Lléveme al puerto más cercano para que de ahí yo coja pasaje para Nínive. Pero Jonás en ningún momento no escuchamos que haya una rápida oración. No vemos una petición para que el barco vaya en otra dirección y él pueda seguir a Dios nuevamente. Por eso es que aquí hay una confusión en la vida de Jonás. Pero vemos también que el mar se aquietó. Dice el verso 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Mire. Este final inmediato, porque dice que ni bien lo lanzaron, el mar se aquietó. Esto probó que Jehová, que el Dios de Jonás era real, y que la resistencia de Jonás a ese Dios verdadero era el origen, era el verdadero problema que estaba trayendo. Era lo que había provocado esta tormenta. ¿Y cuál fue la respuesta lógica de los marineros? Dice que ellos temieron a Jehová con gran temor e hicieron sacrificios a Dios. Es decir, que hicieron promesas de servirle, hicieron votos. Dice el verso 16, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire, estos hombres se arrepintieron. Hubo un arrepentimiento en la vida de estos marineros paganos. Ahora ellos se dieron cuenta que Dios es el único Dios de la tierra. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, Dios anhela arrepentimiento. Él no anhela destrucción. Finalizo con el verso 17. Dice así, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. El Señor tenía preparado un pez, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quiero concluir este mensaje hablando acerca de la gracia de Dios. Porque el libro de Jonás no es solamente la historia de un gran pez. Es la historia de la misericordia, de la soberanía
de la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó de una doble manera en esta historia. Primeramente, la gracia de Dios se revela en que más allá en que Jonás fue un hombre desobediente, fue un profeta desobediente, fue un profeta fugitivo a la voluntad de Dios, Dios usó aún sus palabras para la gloria de Dios. Tal vez nadie hubiera imaginado que estos hombres paganos, estos marineros paganos, se arrepintieran. Tal vez ellos no pensaban, la gente común pensaba, el pueblo de Israel no pensaba que los navegantes paganos de estos barcos se podrían arrepentir. A veces nosotros pasamos por alto que Dios a través de nuestra vida puede traer un avivamiento espiritual. Hermanos, más allá de nuestra desobediencia, Dios aún utiliza a sus siervos. Pero con esto no estoy diciendo que está bien que actuemos desobedientemente. Si aún Dios utiliza vasos que no están bien para su honra y para su gloria, ¿cuánto más si usted y yo queremos ser vasos útiles para su gloria y su honra? Dios está utilizando a Jonás como un mensajero del evangelio a estos marineros. A veces aún Dios permite que usted y yo seamos avergonzados para que los demás tengan temor. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, trataron de mentirle al Espíritu Santo, y Dios dice que los mató de inmediato. Y después de esto dice que cayó gran temor sobre la congregación de los convertidos, de los creyentes en la iglesia de Jerusalén. Dios a veces tiene que confrontarnos, pero esto no es tanto por la ira, no, porque la ira es para destrucción, es para gracia. Por eso es que el segundo punto donde quiero resaltar la gracia es que Dios demuestra su gracia en el hecho de que Jonás, aunque fue tal vez lanzado, fue descartado por los marineros, no fue descartado por Dios, porque Dios tenía preparado un pez para que esté o para que entre en esta escena. En este mensaje es como que si viéramos una pequeña obra de teatro, 3 actos: el acto donde se desata la tormenta, el acto donde Jonás es confrontado por los marineros y el acto en que Jonás es echado a la borda. Dios tenía preparado un gran pez, y aunque esto pareciera una mala noticia, son buenas noticias. Mientras que Jonás quería olvidarse de Dios, Dios no se había olvidado de Jonás. Jonás tal vez había humanamente tirado la toalla, pero Dios no. Imagíneselo a Jonás cayendo sobre las aguas heladas del mar, impactando, pensando que tal vez todo estaba echado a perder y que ya no había esperanzas de sobrevivir para él. Pero Jonás ahora va a quedar sorprendido por un Dios lleno de gracia que lo ama, porque en ese mismo momento en que Jonás se hunde en el agua, mientras todo se apaga, mientras las luces del escenario se apaga, un pez, un gran pez, aparece. Y aunque fue un momento angustiante, el latido del corazón de Jonás podía todavía sentir su corazón latir. Él no podía ver dónde estaba, tal vez él no entendía, él se hallaba en oscuridad. Jonás pensó que este día sería el último día de su vida, sería el final de su vida, pero sin embargo lo que estamos viendo es tan solamente el tercer acto de este episodio en el barco. Jonás es el profeta que provocó una tormenta, pero para Jehová, para Dios, Jonás y su relación con él era más importante. Dios está buscando que usted y yo salgamos de esa actitud desobediente, salgamos de ese dormitar que Dios le dijo a la iglesia de la Odisea. Mire, y con esto quiero finalizar el mensaje. Dice Apocalipsis en el capítulo 3, verso 15.
y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios estaba llamando a la iglesia de la Odisea a que se despierte. De la misma manera que lo estaba llamando a Jonás a que se despierte. A que despertemos de ese dormitar. Que despertemos de esa actitud desobediente y le sirvamos a Dios con todo temor, con todo respeto. Frente a todo lo que podemos ver, Dios actuó con gracia para traer un llamado de atención a unos marineros paganos que desde ese día, al ver la historia de Jonás, el profeta que provocó una tormenta, aprendieron que Dios es el Rey de toda la tierra. Amén.